¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Muchas gracias por cedernos estos minutos, este espacio. Y en esta jornada, día miércoles ya, nos hemos acercado hasta Clínica Regional y estamos aquí en el consultorio del doctor Guillermo Giubergia, porque vamos a consultarle respecto de noticias que han estado en todos los portales, en los medios de comunicación en estos últimos días y que tienen que ver con la causa de muerte súbita. Ejemplos que se han dado en personas de diversas edades. Jóvenes de 13, 14 años, como así también personas adultas de 40, de 60 años, y nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué es esto de la muerte súbita? ¿En qué debemos pensar cuando hablamos de esta situación? Estamos aquí en el móvil, como decíamos, acompañados del doctor Giubergia. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro móvil y gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto su presencia. Doctor, allí en mi breve introducción, como decíamos, lamentablemente ha sido noticia en los últimos días de distintos casos de personas que han fallecido de diversas edades y que, según se dice, o por lo menos los profesionales de la salud que han tenido acceso a cada uno de estos casos o ejemplos, hablan de muerte súbita. ¿Usted nos podría traducir en términos más sencillos o entendibles para la audiencia qué es muerte súbita? ¿De qué debemos de pensar o hablar en cuanto a esto? Bueno, la muerte súbita es la cesión repentina de la vida. O sea, es la muerte súbita, como dice la palabra, en personas presuntamente sanas. Se dice presunto porque no se los conoce. La muerte súbita puede ocurrir en cualquier circunstancia de la vida, pero cuando está relacionada con el deporte es hasta 1 hora después que terminó la práctica deportiva. Eso es un concepto importante, porque a veces cuando la práctica deportiva es muy intensa o en momentos que no es aconsejable porque o hace mucho frío o hace mucho calor, cuando esa persona deja de hacer la actividad deportiva que decidió hacer, lleva muchos minutos el cuerpo en volver a acomodarse o a volver al estado basal ante la actividad deportiva. Por eso se lo considera hasta 1 hora después. Después, muerte súbita ocurre permanentemente por un montón de otras enfermedades que generalmente de una u otra manera terminan afectando el corazón y provocan la muerte repentina. Relacionado con todo esto que usted ha comentado de todos los casos, la muerte súbita puede ser, depende de las edades, uno sospecha la causa. La muerte súbita, por ejemplo, hasta los 6 meses, que es la muerte de cuna, la muerte lactante, esa tiene una causa, que se sabe, se conoce, se trata de evitar, pero eso generalmente tiene una causa. Desde los 6 meses hasta la adolescencia, hasta los 18, 20 años, hasta los 35, generalmente las causas son problemas congénitos. ¿Qué significa la palabra congénito? Que la persona nació con el problema. Que a lo mejor no se le manifestó, o no lo pudieron detectar, o no lo pudieron encontrar, o no lo sospecharon. Por eso es importante, cuando uno hace un certificado médico para valorar, para que el niño haga actividad física, que no sea meramente un trámite, sino que es un electrocardiograma, un buen examen físico cardiovascular y sobre todo los antecedentes. En los niños, adolescentes y jóvenes es muy importante la historia familiar, justamente de muerte súbita, de problemas cardíacos. Y a partir de los 35 o 40 años, no es que desaparezcan las otras causas, porque puede haber a lo mejor una persona que tiene un problema congénito y no lo sabe, pero a partir de los 35 o 40 años ya se empieza a manifestar con una gran preponderancia la enfermedad cardiopatía isquémica, o sea, lo que ustedes le dicen el infarto o el preinfarto. Entonces ahí empiezan ya a cambiar las causas, hay teorías hipotéticas, que son más enfermedad coronaria y no tanto de otros problemas congénitos. Con respecto a las causas, hasta los 35-40 años son todos problemas congénitos, no frecuentes, a veces hasta raros, que son relacionados con el corazón, enfermedades del músculo cardíaco, enfermedades puede ser de alguna válvula, básicamente enfermedades eléctricas del corazón, todas alteraciones congénitas que alteran el electrocardiograma, por eso a veces ya en un electrobasal se puede detectar, y hace que ante la actividad deportiva, porque si bien la actividad deportiva es saludable, es aconsejable, 100% a favor, produce muchos cambios en el cuerpo, y si uno no está preparado, no está entrenado, o lo hace en momentos no aconsejados del día, eso produce muchos cambios internos, todo relacionado con el equilibrio ácido-base, los metabolitos, todo lo que el cuerpo, o sea, todo el desecho, entre comillas, que el cuerpo genera esa actividad física. O sea, el cuerpo, el corazón es como un motor. O sea, usted cuando enciende su motor genera humo. Bueno,
el cuerpo no genera humo, pero genera un montón de desechos que el riñón, el hígado, el pulmón, cuando respiramos, tienen que eliminarlo. Esa eliminación a veces se demora en hacerla o altera estados previos preexistentes que la persona no conoce y ahí puede provocar arritmias malignas y la muerte repentina, la muerte súbita. Y ya después, a partir de los 35, 40 años, lo más preponderante es el infarto. O sea, alguien tiene una coronaria enferma, no lo sabía, se infarta, es una muerte súbita y fallece. Doctor, ante esto que usted explica, quería consultarle cuando mencionó el electrocardiograma, por ejemplo. ¿Se puede hacer en cualquier edad, en cualquier momento de la vida de una persona? Sí, sí, por supuesto. Si uno tiene la capacidad y el conocimiento para poder interpretarlo, un electro lo puede hacer a la hora de nacido la persona, no hay un límite. Por eso que cuando uno examina y hace el famoso certificado para la aptitud escolar, que siempre empieza a los 5 o 6 años cuando el niño va a primer grado, ese es un electrocardiograma, se lo revisa el paciente, que no tenga soplo, que no tenga ruidos agregados en el corazón, que no esté hipertenso, porque los niños también tienen hipertensión, raro pero también lo pueden tener, y después una buena historia clínica de la persona y de la familia. Por eso a veces es muy importante, que yo siempre insisto con eso, la actividad o la acción del pediatra. O sea, el pediatra conoce al niño desde que nació. Entonces el pediatra muchas veces detecta cosas y alerta al cardiólogo o alerta a otra persona. Y siempre teniendo en cuenta que los niños, salvo excepciones, tienen que hacer actividad física recreativa, no competitiva. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la competición genera estrés y genera a veces condiciones adversas que pueden llevar a un problema. Entonces los niños en actividad física recreativa y con el cuidado del docente, pues el docente también tiene mucha responsabilidad, aquí hay muchos actores involucrados. Porque no pasa nada hasta que pasa. Entonces, cuando pasa, es todo un escándalo, pero hay muchos actores involucrados. Y el docente también tiene responsabilidad en esto, porque hay que estar 4, 5 horas, 6, 7 horas con el niño todos los días. Entonces, también el docente a veces se lo ve, si se pone pálido cuando hace actividad física, si se pone azul morado. Los niños, yo siempre digo una vulgaridad, pero es así, son como los animales. ¿En qué sentido? El niño no miente. ¿Sabes? Que no quiero ser grosero, pero ¿qué quiero decir con esto? Muchos adultos a veces esconden los síntomas. Porque o por no querer decirlo, o por no querer faltar a trabajar, o porque me voy a quedar sin trabajo, no quiero ir al médico, no quiero esperar el turno, entonces mejor les duele el pecho, están meses enteros con dolor de pecho y no van al médico. Por eso digo, mienten o ocultan los síntomas. El niño no, porque no tiene esa realidad. Entonces el niño, si usted ve un montón de niños jugando y hay uno sentadito que no juega, es porque le está pasando algo, generalmente. Tienen falta de aire y lo manifiestan así, se agitan exageradamente, lo manifiestan así. Entonces, puede ser, a veces el que está mucho tiempo en contacto con el niño es fundamental. Y después, por supuesto, la actividad del médico es un grupo de personas que tienen que colaborar en toda esta historia. Finalmente, como para ir cerrando ya, doctor, porque ha sido muy claro con el mensaje, dada su trayectoria, su experiencia de vida en estos casos, ¿qué es lo que usted aconsejaría que debemos tener en cuenta o que no debería faltar, o por lo menos en esta cadena, como usted decía, de tantos actores involucrados, deberían todos tomarlo en consideración? Bueno, como primera medida, el estudio de las personas. Volvemos a lo mismo, si es para actividad recreativa, los niños, certificado, un electro, examen físico, generalmente con eso alcanza. Después, ya a medida que van pasando los años y pueden empezar a aparecer problemas agregados, hay que hacer, depende del paciente, hay que hacer otras cosas. No alcanza con un electro solo. A veces es útil un ecocardiograma, a veces es útil un Holter si el paciente tiene arritmia, para ver qué arritmia tiene. Siempre lo final de todo esto es una buena ergometría, es una prueba de esfuerzo, porque ahí uno simula aproximadamente lo que el paciente va a hacer fuera del consultorio. Y después uno va viendo, porque a lo mejor algunos de esos estudios le dan mal y hace falta hasta un cateterismo. Pero son cosas que hay que hacer. Con respecto a la prevención médica y con respecto a la prevención fuera del consultorio, no olvidemos que las muertes súbitas, eso no lo dije, en Argentina aproximadamente hay 40.000 al año. O sea, no son pocas. Si somos 40 millones, es bastante. Primero eso. Y segundo, entre el 70 y el 80% de las muertes súbitas no ocurren en las clínicas. En las clínicas también ocurren. O sea, usted puede tener un paciente internado por un problema y de golpe fallece. Puede ocurrir. Pero el 70 o el 80% ocurre fuera de la clínica. Entonces ahí viene el problema o el tema en la capacitación de todas las personas. Es más, las sociedades de cardiología europea y americana aconsejan que los que sí o sí tendrían que estar preparados para reanimar una muerte súbita, por ejemplo, es la esposa o el esposo de una persona de 70 años. Porque lo más probable, lamentablemente, es que le vaya a ocurrir en la casa
y no sabe hacer nada. Hasta que venga el servicio de emergencia son 4, 5, 6 minutos que son críticos. Con respecto a eso, capacitación en todo lo que es los cursos de RCP, de reanimación cardiopulmonar. Hay unas pequeñas cositas que han cambiado, pero sigue siendo parecido. Y bueno, y ahora lo que está muy en boga, de hace ya muchísimos años, pasa que antes eran carísimos y ahora son mucho más accesibles, son los famosos DEA. A lo mejor lo han leído. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a un aeropuerto para viajar en avión, son unos gabinetes que dicen DEA, no tocar, no abrir, con una sirena o unas alarmas. Esos son desfibriladores externos automáticos, ¿sí? Esos desfibriladores son similares a los que tenemos en terapia intensiva, que son más complejos, lo operan los médicos o los enfermeros capacitados. En cambio, estos son mucho más sencillos, con toda una voz en castellano o en el idioma en el país que estén, que los va guiando, y una persona no médica puede desfibrilar a una persona. Entonces ahí la probabilidad de que en una muerte súbita con un RCP básico sobreviva no llega al 2 o 3%. Si usted le agrega RCP precoz, bien hecho, con el DEA, puede llegar hasta el 70%. ¿Ah? Entonces eso es el término que surge ya desde hace muchos años, pero que ahora está mucho más, no sé si la palabra no es moda, sino que está presente. Es lo que se le llama áreas cardioprotegidas. ¿Qué significa eso? Personal mínimo que tenga entrenamiento en RCP y un DEA. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable usted y gracias por bajar todo este discurso médico tan complejo a palabras más sencillas para que se entienda. Muy amable. Ha sido claro porque no es fácil el tema, pero bueno, uno trata siempre de explicarlo con términos fáciles. Muy amable, gracias. No, por favor. Bien, Julián, nosotros vamos despidiéndonos aquí desde el móvil y cerrando, y quiero rescatar algunas de las palabras del doctor Giubergia. La muerte súbita es, como él indicaba, ¿no? Las estadísticas hablan de que por lo menos en Argentina es un número elevado. Sin embargo, es importante tomar pequeñas acciones a veces, pero a pasos seguros para poder evitarlas, porque a veces, como el doctor decía, ¿no? A veces quizás un minuto cambia la realidad y pues se puede salvar una vida humana. Volvemos a estudios con usted.